Pichincha Universal, generando noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Hablemos del tema. muy buenos días, gracias por Encantado. este espacio también. Solo quisiera hacer una pequeña corrección. Claro que sí. Esa apuesta que Washington acaba de mencionar es lo que se propone de parte del Ejecutivo, ¿no? No es algo que nosotros estemos Desde hablando. luego que sí. Al contrario, nosotros dentro del Instituto de Investigaciones de Economía criticamos esta apuesta y para eso determinamos una serie de estimaciones y evidencia empírica que muestran que el problema del país no es la inclusión financiera como tal. Ese es el discurso o la apuesta que tiene el gobierno en este momento. Bien. Pero nosotros al observar los datos vemos que esto no ocurre de esa manera. Entonces el artículo se está enfocando a encontrar que al contrario, la inclusión financiera en realidad actuaría como un cierto fomento a la banca, ¿no? Que es un hecho preocupante que ya lo explicaré en el transcurso de la entrevista. Bueno, comencemos explicando justamente eso, porque uno de los argumentos de las autoridades económicas es justamente ese, de que como no hay inclusión financiera es necesaria una bancarización de la sociedad para poder dinamizar la economía. ¿Por qué se argumenta eso? Exacto. Bueno, ver. primero hay que contextualizar el momento en el que se Hagámoslo. produce eso, ¿no? El Por tema favor. es este. Se estaba barajando una nueva reforma tributaria, aparte de la que se realizó en la ley de fomento productivo, ¿no? En la que se hicieron una serie de remisiones, exoneraciones de impuestos, etcétera, etcétera. Y se situaba sobre la mesa la posibilidad de subir el IVA, ¿no? Entonces, cuando el vicepresidente empieza a hacer esta especie de lobby a ver qué tanto había posibilidad de subir el IVA, se encuentra con que la sociedad rechaza esto, porque sabemos que el IVA es un impuesto regresivo, nos cae a todos, y eso implica que vamos a tener que pagar más por los productos y servicios. ¿Eso qué implica? Que se trató de manejar el tema de la inclusión financiera como una medida alterna a subir el IVA, ¿no? Entonces, yo creo que ahí había que contextualizar otras cosas. El Ecuador evidenció un tema de remisión tributaria. Nosotros estimamos que se decía que la remisión lo que beneficiaba era a los microempresarios que estaban debiendo impuestos, ¿no? Pues nosotros estimamos que a los grupos económicos, ¿no? Grupos económicos, entiéndase como un holding de empresas, es decir, cada grupo de familias tienen en promedio 30 empresas, ¿no? Microempresarios no son. Se les benefició con una remisión de 987 millones de dólares. Yo me pregunto si es que ellos necesitaban de esta remisión tributaria, no como así microempresarios. Entonces, vemos que ahí el Estado ya perdió 987 millones. Por otro lado, hay que revisar lo que está ocurriendo con el tema del FMI, ¿no? El discurso fue que no teníamos dinero y eso nos derivó en tener que llevar a un acuerdo con el FMI, ¿no? Con un crédito de 4.200 millones y con otros entes internacionales. Ahora, entre los pedidos del FMI están realizar una reforma laboral y una reforma tributaria. En el tema de reforma tributaria, la carta que firma el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional dice claramente, deben ser impuestos indirectos. ¿Qué implica esto? Hay que subir el IVA. Entonces, después de eso se hace la primera revisión y ahí nosotros observamos muy preocupados la carta, o mejor dicho, el informe, que primero se lo hace en inglés, ¿no? Me parece que en un país como el Ecuador, en el que el idioma oficial es el español, estas cartas deberían estar a libre disposición del idioma oficial de nosotros, cosa que no pasa así, y nos preguntamos por qué ocurre esto. Al revisar la carta, nosotros nos encontramos con algunas sorpresas, ¿no? Y es el tema de que entre 2018 y 2019 se habla de un tema de pérdida de ingresos para el Estado por tema de impuestos que equivalen al 1.2% del PIB. Eso implica que el Ecuador, por la remisión tributaria, así lo especifica el FMI, ¿no? Dice que por la búsqueda o la primera reforma tributaria, el Ecuador pierde 1.310 millones de dólares. ¿Por qué ocurre esto? Porque se genera una serie de incentivos para que los empresarios honestos que pagaban impuestos ya no paguen, ¿no? Esperando una nueva remisión. Y por lo otro, premian a los que sí no pagaban. Y por otro lado, también se genera una serie de exoneraciones, de exenciones al impuesto a la renta. Entonces, esto hace que el Ecuador pierda esto. Para los y las radioescuchas, me parece importante señalar, a veces es un poco ambiguo las cifras, ¿no? 1.2% del PIB, ¿qué implicaría? Implicaría cubrir todo el presupuesto general del Estado de un año de todo el sistema de bienestar social, ¿no? Y que equivale al 1%. Quiere decir que lo restante quedaría como, por ejemplo, no generar despidos en el sector público, no generar disminución de los salarios de los internos rotativos. Entonces, vemos que el problema no es como nos vende el gobierno actualmente, que es un problema de gasto, ¿no? De que hay mucho gasto. El problema en realidad es un tema de ingresos. Y el Estado de alguna manera se autoemboscó en una crisis que ahora trata de salir. Y en ese contexto es que pierde. Y ahí solo permítanme señalar nuevamente el tema del primer informe, que los invito a revisar, que lo pueden encontrar en la página web de nosotros, es Coyunturicip.
nos encontramos con algo sumamente preocupante, diría yo, que tiene que ver con las acciones que van a hacer que el déficit público baje, como nos dice el acuerdo. Y es que se tiene que aumentar el precio de la gasolina al por menor, doméstica e industrial, se tiene que aumentar el precio del diésel para ciertas categorías de pesca, eliminar los subsidios al gas industrial, aumentar el precio de la electricidad. Aquí viene el punto preocupante con el tema de privatizaciones y concesiones. El negocio para el sector privado, cuando asume un activo que lo creamos con nuestro dinero público, con el dinero, y que el sector público lo gestionó para que se creen hidroeléctricas y termina siendo esto concesionada al sector privado, el negocio está en subir las tarifas. Y aquí claramente dice que lo que van a buscar es aumentar el precio de la electricidad, como uno de los mecanismos para reactivar la economía, ¿no? La economía de quién sería. El otro tiene que ver con lo que les decía, el arrendamiento de activos públicos, lo que llaman ahora monetización, que es una privatización con otro nombre. Y la concesión de la planta hidroeléctrica sopladora, así como los ingresos por concesiones de líneas eléctricas, ¿no? También se está barajando concesionar SELEC. Entonces, todas estas medidas hacen que el Estado se sitúe en un momento crítico en el que no tiene ingresos, y ahí surge esta necesidad de subir el IVA. Ahora también es preocupante que ayer escuché declaraciones de parte del secretario de la presidencia diciendo que el Ecuador va a tener que hacer un esfuerzo, todo el país, para financiar a los jubilados. Es el IVA. Y recuerden ustedes que se hizo esto cuando hubo un terremoto, cuando el precio del petróleo cayó al piso, cuando el tema del índice de dólar también estaba por las nubes. Entonces, vemos que las acciones estatales quizás son más peligrosas que un terremoto. Entonces, es una situación complicada para el país. Y en ese sentido es que se baraja la oportunidad, la alternativa de la inclusión financiera. ¿Y qué es lo que nos dice el vicepresidente junto con la banca, ¿no? Que es muy aplaudido. El tema es que el país tiene una baja inclusión financiera, y para eso sitúa Washington los datos que tú dabas, el 53% y el 12%. Bueno, vamos a contextualizar un poco estos datos. En América Latina, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros observamos que el país, en un análisis de 19 países de Latinoamérica, el Ecuador se encuentra en la media, ¿no? Se encuentra en la media, y incluso se encuentra por encima de países como Colombia y Perú. Aquí siempre se compara a Ecuador con Colombia y Perú. Bueno, vamos a compararnos también, y no solo en lo que les conviene a ellos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de ingresos y salarios. Colombia tiene personas que poseen una cuenta mayores a 15 años, que es el dato que tú mencionabas. En Colombia equivale al 46%. Y en Perú al 43%. Por lo tanto, nosotros estamos por encima. Entonces, no es que hay baja inclusión financiera. Estamos por encima de Argentina incluso. Estamos por encima de Argentina. Panamá, que es un país que da muchos incentivos o atractivos justamente en ese sentido. ¿No? Exacto. Entonces vemos que esta descontextualización de las cifras es totalmente inacertada. No tiene que ver con esto. Entonces, y mencionabas lo otro tema interesante que tiene que ver con el tema de... Bueno, primero vamos a por qué la gente no tiene una cuenta bancaria. Y vemos que del total de personas encuestadas, esta es una encuesta realizada por el Banco Central para ver el tema de inclusión financiera. Entonces, ¿por qué referirnos a temas ideológicos? Mejor vamos a ver los datos, vamos a ver las cifras. Eso es lo que se debería hacer para tomar decisiones de política pública. Correcto. Y vemos que la principal razón por la que las personas no tienen una cuenta bancaria es porque no tienen dinero para ahorrar. Vemos ahora que las cifras, en las cifras de junio de 2019 del tema del empleo han sido publicadas. Vemos que pobreza, desigualdad han aumentado, el empleo inadecuado sigue, el subempleo sigue aumentando, claro. Otras formas de subempleo también siguen aumentando, y nosotros lo que hacemos también es estimar un índice de precarización, porque las cifras de subempleo no toman en cuenta cosas como, por ejemplo, estar afiliado al IES, que tengan un contrato temporal y que las personas tengan un salario básico. Ese sí lo toma, pero hay que un poco complejizarlo. Y con preocupación nosotros observamos que el índice de precarización está aumentando a niveles del año 2011. Es decir, estamos, en lugar de la precarización ir disminuyendo, todavía está aumentando. Entonces, vemos ahí que la situación de las personas es un poco complicada, y que a eso le quieran atañar el tema de reformas laborales, como nos están un poco ofertando las cámaras, y es en agosto, es un momento preocupante, es en agosto, claro, y es vacaciones, entonces es como de alguna forma tomar a la sociedad en un momento de descanso, un merecido descanso después de extenuantes jornadas. Entonces, la reforma laboral también va a ser complicada que pueda pasar, porque se están, en un primer momento se decía que iban a bajar
iban a subir las horas de 8 a 12, pero ahí está el juego, ¿no? Lo que no se quiere pagar es las horas suplementarias. Se dice, el código laboral actual vigente dice que hay que, por cada hora a partir de la novena, hay que subir un 0.50%, y vemos que si es que las reformas como tal pasan, habría una brecha de no pago a los trabajadores de un 13%. Entonces, volvamos al tema de inclusión financiera, ¿no? Ajá. Dice que el crédito es de apenas del 12%, que es muy bajo. Yo creo que nuevamente es importante y nos da las cifras. El Ecuador se encuentra en el promedio, ¿no? Se encuentra por encima de países como Argentina, como México, y ahí sí, en la comparación con México, con Colombia y Perú, se encuentra por debajo, pero en cifras porcentuales mínimas. En acceso al crédito. En acceso al crédito, es apenas es apenas 2%. Más que Brasil, ¿no? Exacto, entonces ¿Cómo es esto? Están manipulando las cifras. La consulta, más que manipulando, es una descontextualización que manipula, porque nos dicen es bajo, pero 53%, 12% es bajo en relación a qué. Hay que siempre hacer el punto comparativo. Y nuevamente vamos a un dato que lo decíamos antes, ¿no? Tiene que ver con el tema de las razones por las que no se solicitó un crédito. Las personas dicen en un 60% que es porque no tienen cómo pagar. Es decir, las expectativas de ingreso de las personas deriva en una posición en la que no ven con buenos ojos lo que puede pasar en el futuro, por tanto deciden no endeudarse. Además que son unas tasas de interés altísimas, ¿no? También, y existe un problema grave ahí. Los bancos están pidiendo que las tasas de interés sean liberalizadas. Eso implica que aquí va a ocurrir una serie de problemas, porque las tasas van a fluctuar a tal ritmo que los créditos van a ser impagables, y el negocio ahí está, no en que los sectores productivos paguen los créditos, sino más bien en que la quiebra se convierta en el negocio del sector bancario, pues como ocurrió con el sistema financiero, con la burbuja financiera en Estados Unidos, lo que ocurrió con la burbuja inmobiliaria en España. Entonces, ante esta situación es que nosotros decimos hay que nuevamente llegar a la investigación. Aquí muy amablemente nos han invitado en otras oportunidades para examinar ciertas estadísticas y evidencia que nos muestra que la situación no es tal como nos la están presentando. La situación es mucho más compleja de lo que en realidad parece, y para eso me parece que la academia y la Facultad de Economía sobre todo ha puesto un proceso en marcha de un equipo de investigadores que ha tratado de develar esto que está ocurriendo. Entonces ahí ya un poco nos cabe ya reflexionar, a ver, si es que el Ecuador no tiene una baja inclusión financiera por el tema de cuentas y de crédito, entonces ¿por qué esa voracidad de parte del sector bancario de que la gente tenga su dinero en los bancos, ¿no? Entonces, primero habría que decir esto, ¿no? Se dice las cifras que mencionaban, y el presidente de la Asociación de Bancos decía que estas cifras son extremadamente bajas y evidencian la necesidad de hacer un cambio para beneficiar a todos los ecuatorianos, en especial a aquellos con menores ingresos. Es decir, la banca está aplaudiendo, es decir, ve como positiva la aspiración de generar incentivos en la búsqueda de una mayor inclusión financiera. ¿Por qué pasa esto? En este momento, si bien el tema del IVA todavía se está en debate, y a mí me preocupa nuevamente, hay que repetirlo a los escuchas, con esto de pagar la pensión a los jubilados que en este momento están en huelga de hambre, es sumamente preocupante, porque el tema de los jubilados, yo me pregunto, ustedes deben tener un poco más de memoria que yo, ¿hace cuánto no se vivió una huelga de hambre en el país? ¿Hace cuánto? Desde el 2005. Ya, desde el 2005. Lucio Gutiérrez. Los mismos jubilados. Los mismos jubilados. Se murieron algunos. Exacto. Y esto del 2005 me hace recordar otra cifra que es sumamente importante e interesante. Nos dicen que estamos en recesión, ¿verdad? En el 2018. Si nosotros examinamos las utilidades de los bancos con es decir, un grupo poblacional de 25 constante desde 2005 a 2018, los 25 bancos afiliados a la Asobancas en 2018 tuvieron utilidades, que ya es un indicador sesgado por el tema de evasión y elusión fiscal. Sin embargo, en 2018 son las utilidades más altas desde el 2005, ¿no? Equivalen a 554 millones de dólares. Es decir, en medio de un momento en el que el país nos venden que estamos en recesión, los banqueros del sector financiero obtienen las utilidades más altas de todos los años, ¿no? Entonces, vemos que es un momento preocupante, y eso me lleva a entender por qué está ocurriendo esto, de la inclusión financiera. A ver,
Se está barajando también hay una serie de lobby por buscar eliminar el impuesto a salida de divisas. Nos dicen que es un impuesto distorsionante y el FMI, si ustedes ven en en el primer informe, pero recuerden, en el primer informe, el mismo FMI decía que no es prudente eliminar el impuesto a salida de divisas, el ISD. Sin embargo, y en el primer informe hubo la negociación, ¿no? En la que se pidió que el FMI avalara o apoyara esto y ahora también se quiere eliminar el ISD. ¿Qué pasa si se elimina el ISD? Esto da carta libre para que la fuga de capitales tenga lugar. En otros artículos que ya los compartiremos con ustedes, vemos cómo los grupos económicos del país entre 2014 y 2016 y 2017 fue cuando más dinero sacaron del país, un momento en el que el país necesitaba que los dólares se queden en la economía. Entonces vemos que de parte de las élites económicas, pues un sentido de nación no hay como tal. Entonces, si es que esta apuesta pasa en un escenario prospectivo y el ISD se elimina, esto da cabida libre a la fuga de capitales. Si es que los bancos son los que captan los recursos de los ecuatorianos, eso va a ver que salga, va a observarse cómo el dinero va a salir del país. ¿Por qué? Y ahí también hay que recalcar cómo el Banco Central del Ecuador ha insistido en tener una especie de colchón, nos han dicho, para supuestas eventualidades. Yo me pregunto qué eventualidades puede ser. Una eventualidad en el 99 fue el tema de la crisis financiera, ¿no? En el que los depósitos de los ecuatorianos terminaron pagando las deudas del sector financiero. Ese fue un colchón, una eventualidad que no se esperaba. Y ahora todos los recursos que están llegando de parte de los créditos internacionales están siendo guardados como reservas internacionales. Nos preguntamos, ¿qué sentido tiene guardar las reservas internacionales y que estos no dinamicen la economía? Es decir, no ampliar el balance financiero del Banco Central. ¿Qué sentido tiene tenerlo ahí? ¿Recuerdan ustedes del FEIREP? FEIREP era este fondo que en realidad lo que hacía era garantizar el pago de la deuda. Entonces, si es que ocurre esto de la inclusión financiera y esto tiene lugar, eso implica, y el ISD también se elimina, eso va a generar que los bancos tengan una serie de incentivos y oportunidades para fugar los capitales, no para fugar los dólares. Si es que esto ocurre, quien respondería con esto es del dinero de las reservas internacionales del Banco Central. Pero recuerden que este dinero no es un dinero gratuito, no es un regalo, ese dinero es un préstamo que tenemos que pagar. ¿Cómo tenemos que pagar? Y ahí viene el tema de subir el IVA. E incluso he escuchado a ciertos, los voceros de las élites empresariales y del gobierno en este momento, que nos dicen en este momento, incluso hay que bajar el impuesto a la renta corporativa, ¿no? En este momento es de un 22%, lo quieren bajar al 20%. Eso es una locura, ¿no? Entonces, esta es una situación sumamente compleja que no debe pasar. Y lo mismo, la flexibilización laboral tampoco, el ISD se debe mantener, y donde en un escenario en el que nos propugnan por bajarlo, nosotros decimos, ¿por qué no lo subimos? Si es que la fuga de capital sube. Entonces, ante eso, es por eso que hay tanta insistencia en subir el IVA, en que la reforma laboral pase y en que seamos nosotros los ecuatorianos, los de a pie, los que terminemos pagando una remisión tributaria y que caigamos en esta situación preocupante para el país. Porque no solo el problema de la reforma laboral también es que va a erosionar los ingresos que se tenga de parte del sector laboral, y eso hace que la demanda que tengan las personas baje. ¿Qué va a lograr esto? Que ciertos empresarios también, entonces, señores empresarios, si nos están escuchando, no solamente va a haber una serie de beneficios para ustedes, hay una afectación. Si es que ustedes no encuentran mercado y les dan créditos, no van a poder cubrir los créditos. Y si es que no hay demanda que cubra lo que ustedes están produciendo, eso va a generar que tengan que cerrar sus puertas. Entonces, el sector empresarial, cierto sector empresarial, también está en una serie, en una situación también peligrosa. Bueno, el tiempo se nos agotó, una amplísima y documentada explicación que nos ha dado Jonathan Báez sobre la situación financiera y económica del país, y claro, sobre esta propuesta de la inclusión financiera. Y la pregunta que ustedes se hacían justamente era esa, ¿no? ¿Inclusión financiera o fomento a la banca? Y nosotros observamos que es el fomento a la banca. Está contestada toda esa pregunta. Y va a ser ahora que el país esté muy, muy atento a que el tema de los sectores de pensionistas jubilares no sea vendido como la oportunidad para subir el IVA, porque recuerden que cuando ocurrió esto en el terremoto, esto duró un año, del 1 de junio de 2016 al 1 de junio del 2017, y se eliminó. Créanme, si es que el IVA sube en este momento, que lo bajen va a ser imposible. Gracias a Jonathan Báez, investigador de la Universidad Central del Ecuador, que estuvo aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.